Muy buenas a todos y todas. Aquí les saludo una vez más Fernex48 y aquí les doy la bienvenida al siguiente video de esta serie de estadística y probabilidad. Vamos con el video número 27. Para los que pensaron que no iba a subir más en un tiempo otra vez, pues aquí está. Bueno, sigamos. Aquí seguimos hablando de las medidas descriptivas. Ya hemos hablado en su momento de las medidas de tendencia central y las de posición. Ahora vamos con lo que son las medidas de dispersión. Para empezar hay que saber a qué nos referimos con dispersión. En este caso hablamos de dispersión de un conjunto de datos. Se refiere eso al grado en que cada uno de estos valores pertenecientes al conjunto se extienden alrededor del valor medio o el promedio que se calcula. En este caso estamos hablando de alrededor de la media aritmética o el promedio de los datos. Básicamente nos referimos a qué tanto se alejan o qué tanto se separan estos valores de la media, para que entonces podamos determinar cosas como qué tan variable o qué tan diverso es el grupo que se está estudiando, por ejemplo. Y todo esto se mide gracias a las medidas de dispersión. Y se puede medir con tanto datos no agrupados como agrupados, pero en este video en particular les voy a hablar de los datos agrupados. En un siguiente puede que hable de cómo se hace para datos no agrupados, porque son fórmulas distintas y un poco más sencillas. Estas medidas son las siguientes, pueden ver con el nombre aquí de rango, desviación media, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, y una que deseo añadir también acá, que es la desviación semi-intercuartílica, que tiene que ver un poco con las medidas de posición, con los cuartiles concretamente. ¿Por qué estas medidas son importantes? Básicamente hay 5 razones principales que he logrado rescatar de un sitio web del cual está la fuente ahí abajo, para que puedan visitar. Básicamente se nos da a entender que estas medidas se ocupan para entender el conjunto de datos, así como también complementar esa información brindada anteriormente por medidas como la media, la mediana y la moda, las de tendencia central, y también nos permite una mayor comparación entre diferentes grupos, bien sea de que tengamos diferentes muestras de una misma población, y aunque la media sea prácticamente la misma en esos grupos, tengan comportamientos muy distintos o muy peculiares, ¿verdad? Entonces eso se logra determinar con estas medidas, además de que se utilizan como un control útil para, a la hora de comparar, a la hora de analizar, se logran conseguir conclusiones más acertadas. En este caso, como dice acá, evitar conclusiones erróneas. Y en un todo nos ayuda a controlar la variabilidad de los datos. En general, estas razones nos indican de que medidas como estas nos ayudarán a ver qué tan diverso es el grupo, qué otros comportamientos presentan y, por así decirlo, qué cambios pueden darse a medida se va investigando. Bien puede ser que hayan 3 o 4 grupos diferentes, pero que se estudie uno en un mes, otro el siguiente mes, otro el siguiente mes, para ir revisando cambios de algún experimento que se haya hecho. Hay muchas características que se pueden sacar así enlistadas de cada grupo, y medidas como estas nos ayudan a comprenderlas mejor. Ahora, vamos a ver la definición de cada una y luego pasamos a un ejemplo práctico. El rango, ya lo hemos visto en el video de las tablas de distribución de frecuencia. Básicamente es la misma fórmula que se vio ahí, que se le resta el valor menor al valor mayor de toda una serie. Y en eso consiste el rango. Y entre mayor sea el rango, más dispersos estarán los datos de todo el conjunto. Luego tenemos la desviación media, que esta se conoce como el promedio de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Y a esto me refiero con la diferencia o la resta de el punto medio o marca de clase de cada una de las clases menos la media aritmética que se saca originalmente. Y esto se traduce en la siguiente fórmula: se saca la sumatoria de todas esas operaciones que se hacen
del dato del punto medio menos la media para cada clase y se multiplica por la frecuencia absoluta de esa misma clase, o sea, por cuántas veces existe un dato perteneciente a esa clase, y luego todo esto se divide entre el total de datos. Como pueden ver acá, x sub i se refiere al punto medio o la marca de clase de cada uno de los intervalos, y en ese video que les comento lo habíamos visto con la simbología pm por punto medio, pero en este caso nos referiremos a ello como xi, que es lo mismo. De ahí pues x con una barra arriba sería la media aritmética, que primero tenemos que obtenerla. Y luego tenemos que fi es la frecuencia absoluta y n es el total de datos. Luego tenemos una fórmula muy similar para otra medida que se llama varianza. Es la media aritmética o el promedio de los cuadrados de esas desviaciones respecto de la media. Volvemos a lo mismo, se tiene que restar lo que es el punto medio de la clase menos la media, y a ese valor absoluto que tengamos, o sea número positivo que tengamos, lo vamos a elevar al cuadrado. Y lo mismo, se multiplica por la frecuencia y luego se divide todo entre el total de datos. Ahora, hay que entender de que para cada caso hay una fórmula distinta. En el caso de cuando se trata de una población entera, esta es la fórmula. Y para una muestra, lo único que cambia es que se le va a restar 1 al total de datos antes de dividir todo lo que tengamos acá arriba. Y la simbología también cambia, en lugar de sigma al cuadrado es s al cuadrado. Y aquí tenemos dos fórmulas alternativas, pero la que vamos a ocupar en el ejemplo es la primera que aparece. Puede ser esta o puede ser esta, pero si ocupan alguna de las de abajo les va a dar lo mismo. Luego tenemos la desviación típica o estándar, que es simple y sencillamente la raíz cuadrada de la varianza. Aquí ya no sería sigma al cuadrado, sino que sigma, y aquí sería la misma fórmula que vimos en la diapositiva anterior, pero añadiéndole que se le va a sacar raíz cuadrada al final de todo. Y lo mismo para las otras fórmulas que vimos. Y ese dato de varianza más la media es el que vamos a ocupar para esta otra medida que se llama coeficiente de variación, que es simplemente la división entre la desviación típica y la media, y eso se multiplica por 100 porque se debe de expresar en porcentaje. Esta medida en particular nos ayuda a determinar qué tan representativa o qué tan confiable es la media aritmética que obtenemos al principio de todo. Y eso lo podemos ver en la siguiente tabla. En este caso, si obtenemos un coeficiente de variación que esté entre 0 a 10%, o bueno, menos del 10%, nos indica que la media aritmética es representativa de manera alta, es muy confiable. Y a medida va creciendo el valor que obtengamos, va a carecer de representatividad o va a ser una media dudosa. Esto no indica que la media aritmética esté incorrecta, sino que nada más indica como que hay que tener un poco más de cuidado con los datos que se están tratando y con los análisis que se realicen, dependiendo del caso, pero siempre y cuando todas las operaciones se hagan correctamente, entonces la media aritmética es correcta. Solamente otra cosa es que represente bastante o poco. Y la última es la desviación semi-intercuartílica, que esta es la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Si desean recordar sobre las medidas de posición, les dejo el video aquí arriba. Pero en ese caso solo deberíamos de obtener estos dos cuartiles y luego prácticamente sacar lo que es una fórmula similar a la media de estas dos medidas. Ahora, pongamos todo esto en práctica. En este ejercicio tenemos una tabla la cual hay que rellenar y luego conseguir las medidas de dispersión. Esta corresponde a clases que agrupan las diferentes cantidades de peso en libras de 38 personas. Y aquí tenemos ya los límites aparentes. Tenemos un grupo de personas que tienen pesos entre 150 y 154 y es un grupo de 8. Tenemos otro grupo de 4 que es de 155 a 159 y así hasta llegar al último. Son 6 grupos. Y aquí podrán ver que la tabla es un poco diferente a la que les enseñé la vez anterior en
el video de la tabla de distribución de frecuencia. Aquí se ocupan básicamente los intervalos, tanto aparentes como reales, su punto medio o marca de clase, la frecuencia absoluta y las acumuladas ascendentes, que es que cada uno se va sumando hasta llegar al último con el total de datos. Pero, ¿qué hay de estas otras columnas? Estas de aquí se van a obtener de la forma que les voy a explicar a continuación, pero nos sirven para simplificar el cálculo de las medidas de dispersión, porque luego obtendremos los totales aquí abajo y ya solo hará falta hacer un reemplazo rápido de los valores en la fórmula y listo. Ahora bien, la columna XCFI es básicamente la multiplicación entre los valores que se encuentran en estas columnas de acá. Por ejemplo, 152 por 8 da 1216, 157 por 4 da 628 y así van. Y en esta fila del final se tiene que sacar la sumatoria, el total. Este dato más este es el que nos va a servir para el siguiente paso, el cual es obtener esta columna de acá, que es la de el valor absoluto del dato de la marca de clase menos la media. Pero también nos falta la media, entonces tenemos que obtenerla, por lo cual vamos a agarrar este valor de acá y dividirlo entre el total de datos. Y aquí lo tenemos, 164.37 es nuestra media aritmética. Y aquí lo que hacemos es que a cada valor se le va a restar esa media que obtuvimos. Pero con el cuidado de que sea cual sea el número que obtengamos, sea positivo o negativo, se va a dejar positivo. Por eso se indica que es valor absoluto, por eso están estas dos barras delimitándolo como si fuera paréntesis. Eso indica que es el valor absoluto, por lo cual tiene que ser el valor positivo y nada más. Luego, para la siguiente columna, lo que vamos a hacer es agarrar estos valores que obtuvimos y los vamos a multiplicar por el valor de la columna de FI, que es la frecuencia absoluta, y obtenemos cada uno y luego se hace la suma para colocarla aquí. Esta siguiente columna se obtiene agarrando los valores de esta otra de acá marcada en amarillo y se elevan todos al cuadrado. Y luego de haberlos elevado al cuadrado, cada uno se va a sumar y se va a colocar el valor aquí abajo. Y por último tenemos esta otra columna, que es simplemente agarrar los valores de la que obtuvimos anteriormente y multiplicarles su frecuencia correspondiente. Y esa se encuentra por acá y la sumatoria final es esta. Ahora bien, ya tenemos llena la tabla, ahora nos falta sacar cada medida. En este caso vamos con el rango. Este es muy sencillo porque lo que vamos a hacer es agarrar como x mayor el último valor de los límites aparentes de lo que es la última clase. En este caso el límite superior aparente de esta última clase va a ser nuestro valor mayor. Y de ahí el límite aparente inferior de la primera clase, este de aquí, es el valor menor. Y habiendo reemplazado y restando, tenemos que nuestro rango es 29. Ahora vamos con la desviación media. Aquí ya no nos vamos a complicar la existencia tratando de hallar cada valor así, porque ya lo hicimos aquí a la hora de realizar la tabla, de rellenar la tabla. En este caso solo vamos a identificar de qué columna está hablando, y en este caso entiendo de que es esta de acá, la de el valor absoluto de el punto medio de clase menos la media, todo eso multiplicado por la frecuencia, y la sumatoria de todo eso es este valor de acá. Lo reemplazo y ya sé que n es el total de datos, 38 lo pongo aquí, hago la división y obtengo este valor. Nos da que la desviación media es 7.76. Luego vamos con la varianza. Aquí lo mismo, hay que identificar, bueno, hay un dato muy importante, y es que en el enunciado del ejercicio nos enfatiza de que todo esto es de una muestra de 38 personas, no es una población. Entonces tengo que identificar qué fórmula ocupar para ese caso, y aquí sé que es la fórmula que se comprende de todo esto y que está delimitada por, o está denominada por S al cuadrado. Y aquí la diferencia de la otra de la población es que se le resta 1 al valor n. Y habiendo visto eso, entonces solo
reemplazo valores. Aquí sé que se trata de esta columna de aquí, la última. El valor que debo de colocar es este. Y luego 38, que es n menos 1, la 37. División, y obtengo este valor. Ahora, para la desviación típica o estándar es mucho más sencillo porque ya obtuvimos la varianza. Lo que hay que hacer nada más es tomar ese valor y sacarle la raíz cuadrada. Ya no tengo que hacer todo esto de aquí primero, a no ser que haya sacado o tenga que sacar primero esto antes que la varianza, o no me pidan sacar la varianza a la hora de realizar este ejercicio. Y bueno, de ahí se saca raíz cuadrada y obtenemos este valor de aquí para esta medida. Nos faltan dos. Vamos con el coeficiente de variación. Este es de los más importantes. Ya tenemos la desviación típica y tenemos la media. Entonces se van a reemplazar esos valores y se va a multiplicar todo ese resultado por el 100. Y obtenemos que el coeficiente de variación es 5.56%. Esas son buenas noticias que nos indican que la media, como lo vimos en aquella tabla en la teoría, es altamente representativa o muy confiable. Y por último vamos a obtener la desviación semi-intercuartílica. Para hacer un breve recordatorio de lo que se habló en lo de las medidas de posición, lo que hay que obtener para los cuartiles 1 y 3, en este caso, que son parte de la fórmula de esta medida, es primero la posición. Para determinar cuál es la clase cuartílica que nos va a servir para reemplazar valores para cada cuartil. Primero obtenemos que la posición del cuartil 1 es 9.5 a la hora de realizar la fórmula, y también para el cuartil 3 obtenemos que la posición es 28.5. De nuevo, si desean más detalles de esto, más a fondo, les invito a ver el video de medidas de posición. Pero el caso es que ya tenemos las dos posiciones acá, y la fórmula que se va a ocupar después viene siendo esta. Límite real inferior de la clase cuartílica, la posición que obtuvimos, menos la frecuencia acumulada anterior de la clase que señalemos. Todo eso entre la frecuencia absoluta de esa clase y todo multiplicado por el índice de clase. Ahora utilizaremos la fórmula seleccionada al final de la diapositiva anterior. En este caso, para obtener el cuartil 1, cabe destacar que la clase que se señaló como la cuartílica es la segunda. ¿Pero por qué? Porque la posición que obtuvimos es 9.5 y según las reglas habrá que buscar en la columna de las frecuencias acumuladas algún valor que sea igual o en su defecto el primer valor mayor que esa posición obtenida. En este caso el primer valor mayor es 12 y entonces la fila que selecciono aquí va a ser la clase cuartílica para el cuartil 1 y de ahí empiezo a agarrar los valores. Reemplazo el límite real inferior por este de acá, lo pongo aquí, la posición la coloco aquí. La frecuencia acumulada anterior, que es 8, ese 8 lo sacamos de el valor que está arriba de la fila seleccionada. De ahí este 4 de aquí es porque es la frecuencia absoluta de esta fila de la clase que se seleccionó, y de ahí 5 es el índice de clase, y es 5 porque entre 155 y 159, si cuentan a partir de acá hasta acá, van a obtener 5 valores. Hagan la prueba. Y luego de haber reemplazado valores, se debe seguir la jerarquía de operaciones. En este caso lo primero es lo que está en el paréntesis. Se va a restar 9.5 menos 8. Ese resultado luego se divide entre 4. Todo eso se multiplica por el 5. Y todo eso se le suma 154.5. Y obtenemos este valor de acá. Y para lo que es el cuartil 3, así rápidamente, la clase seleccionada es la quinta porque se encontró en las acumuladas el primer valor mayor de que 28.5, que es este, y luego se reemplazan los valores: límite real inferior, posición, la acumulada anterior, la frecuencia de la clase y de ahí el 5. Y luego se sigue la jerarquía hasta llegar a este valor. Y ya después vamos al uso de la propia fórmula de esta medida, que es la desviación semi-intercuartílica. Se va a restar el cuartil 3 menos el cuartil 1
y luego ese resultado se divide entre 2, obteniendo que esa desviación es igual a 8.4375. Esto nos indica que lo que viene siendo el cuartil 1 y el 3 están alejados de la media aritmética por una cantidad así. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Como les comenté, cada una de estas medidas tienen su importancia. En el caso de las de tendencia central, son básicamente aquellas que miden datos que muestran el promedio o valores centrales lo más cercanos posible. En el caso de las de posición, nos ayuda a entender cuáles son esos valores dentro de la serie que dividen toda la serie en partes iguales, ya sea en 4, en 10 o en 100. Y las de dispersión nos ayudan a determinar qué tan alejados están los datos de la media. Simplemente eso. Y en próximos videos estaría hablando también de las medidas de forma. Siempre dejen comentarios abajo por si tienen alguna duda o quieren agregar algo respecto a los temas y yo con mucho gusto les leeré. Así como también les invito a suscribirse al canal y seguirme en la red social Facebook buscándome como Fernex48. Se vienen más sorpresas por ahí también. Y bueno, hasta aquí con el video de hoy. Yo soy Fernex y será hasta en una próxima ocasión. ¡Hasta luego! Bueno, hora de ver a las cachiporras en el desfile.